Buenas tardes, queridos hermanos de la congregación UCB de los Avellanos. En este día me ha tocado a mí entregar un devocional. Los voy a invitar que vayamos en oración a la presencia de nuestro Señor y nos pueda ayudar también en todo lo que necesitemos para poder escuchar y leer y entregar este mensaje el día de hoy. Padre eterno, Padre santo, Padre todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, por este tiempo, Señor, en el que tú nos das para poder estudiar tu palabra, Señor, aprender algo más, Señor. Padre, te pido que nos ayudes en el entendimiento, Señor, agudiza nuestro oído también, Señor, para que esta porción de tu palabra, Señor, pueda ser entendida, Señor, pueda ser guardada en el corazón, en la mente de mis hermanos, y también poder llevarla a la práctica en nuestro vivir, Señor. Y también, Señor, especialmente que sea edificación como lo ha sido para mí al estudiar esta palabra, Señor. Doy gracias, Señor. Te pido que seas tú hablando a través de mí, Señor. Espero también que sea de tu agrado, Señor, porque es para ti, Señor, la honra y la gloria, Señor. Oro en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, la porción de la palabra está dentro del libro de Mateo, en el capítulo 5, versículo 13. Esta porción viene después está dentro del Sermón del Monte, viene después de las bienaventuranzas que el Señor le habla a los discípulos. El título que tiene esta palabra, esta porción, es la sal de la tierra. En el nombre del Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, aquí claramente el Señor nos dice, nos califica y nos dice que somos nosotros, la responsabilidad que tenemos. La palabra nos dice que nuestra responsabilidad que está expresada en la metáfora de la sal. El Señor nos dice que los que son suyos son la sal de la tierra. Por lo que he leído, la sal siempre fue considerada como algo valioso en esos tiempos. A los romanos se les pagaba con una porción de sal. De ahí que viniera la palabra salario, donde se refería a lo que era ganado por los servicios de ellos. También en esos tiempos se hacían fiestas y al compartir, en estas fiestas se compartía sal, que era una señal de amistad. También la sal, si tú le entregabas sal a otra persona, esa persona quedaba bajo tu protección. También se usaba la sal también para contratos o pactos entre personas. Entonces ellos se intercambiaban una porción de sal. Con esto cerraban el trato que ellos estaban adquiriendo. También con este gesto se habla del pacto de sal al convenio de Dios con David. Esto lo podemos ver en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 5, que dice: ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? La sal también es usada para sazonar las comidas y darle un sabor más agradable. También podemos encontrar en el libro de Job, en el capítulo 6, versículo 6, donde Elifac le dice a Job: ¿se comerá lo desabrido sin sal? Bueno, volviendo a la porción de que vamos a leer hoy día y a verla, debemos preguntarnos, ¿por qué Jesús usó la metáfora de la sal? ¿Qué quiso enseñar con ella? Podemos ver tres funciones que la sal tiene. Una es antiséptico, provoca sed, da sabor a los alimentos. Partiendo por el primer punto, dice: como antiséptico, la sal no se contamina con la corrupción y combate el deterioro que producen los elementos que corrompen otras sustancias.
La salazón es algo utilizado antiguamente, mucho tiempo atrás, que era para conservar los alimentos que perecían, como el pescado y la carne. Esto era para evitar su descomposición. Aquí el Señor nos está enseñando que los suyos, nosotros, o sea, sus hijos, debemos vivir vidas que no se deban contaminar con la corrupción de este mundo. Los creyentes estamos llamados a vivir conforme al modelo del Señor, que es un ejemplo de vida para todos los que creen en Él y le siguen. Y eso ustedes, hermanos, yo los invito a que después puedan leerlo, que está en Primera de Pedro, en el capítulo 2, del versículo 21 al 25. La condición del creyente o de quien decida aceptar a Jesucristo en su corazón y queriendo seguirlo debe ser en santidad de vida, ya que esta vida santa no debe ser una imposición por mandamiento, sino de la relación que formará de vida con Jesucristo. Debemos ser santos en todo momento de vida, ya que quien nos llamó también es santo, y el que ha nacido de nuevo sea partícipe de la divina naturaleza, como podríamos leer en Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Palabra del Señor. Amén. Debemos tener claro que la sal no impide la corrupción, pero la evita. Por eso, la influencia del creyente no puede evitar la corrupción espiritual de quienes lo rodean, pero evita las manifestaciones externas de ella, con la influencia y la presencia. Tenga atención que muchas veces las personas que no son cristianos guardarán una expresión o comentario perverso o palabras malas cuando hay un creyente de Cristo delante de ellos. Ellos no hablan palabras malas, se esconden, se guardan, se reprimen. Nosotros los creyentes hemos sido sacados de la masa del pecado del mundo por la poderosa obra de Dios. Este propósito de Dios, el hacer esta obra, ya estaba definida, como encontramos que dice su palabra en Efesios, en el capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es, separados para Dios, en medio de un mundo de pecado, para que seamos ejemplos de Él en el mundo. La conducta del cristiano se establece por causa de la provisión y la concordante con ella. Es decir, el cristiano es salvo para ser santo. Por esta nueva vida que hemos recibido, es para ser salvo. Es la regeneración espiritual, ya que esta nos ayudará y nos distanciará de la corrupción que está alrededor de nosotros, y esta no dejará que nos contaminemos. También esto encontramos un resumen en las palabras de Pedro, en la carta primera de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 2 y 3. La palabra dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ahora pasamos al segundo punto. La sal es también un elemento provocador de sed. En algunos trabajos donde se trabaja en altas temperaturas y existe un riesgo muy grande de deshidratarse, había una persona que estaba al lado del que estaba trabajando, en el cual a estas personas se les daba un poco de sal para que el cuerpo produzca sed. Y esta persona
tomara el agua necesaria. Por este mismo sentido, la vida de nosotros los creyentes debe despertar la sed en quienes están bajo nuestra influencia y presencia. Nuestro testimonio cristiano es inevitable complemento a la predicación del Evangelio. Debe ser como un mensaje que ofrecemos agua de vida, que apagará la sed del mundo, que es Cristo. Sin Cristo siempre necesitaremos esta agua, siempre tendremos necesidades. Esto también lo podemos encontrar escrito en Juan, capítulo 4, versículos 13 y 14. Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Queridos hermanos, nuestra evangelización debe estar respaldada por el testimonio de vida que ha creado nuestra relación alcanzada en Jesús. La persona que no conoce a nuestro Dios debe sentir esta sed para que nazca el querer acudir a esta fuente de agua viva. Debemos tener presente que nosotros los creyentes somos usados para que en nuestras vidas despertemos en otros el interés por nuestro Salvador Jesucristo. Este deseo de beber esta agua de vida que satisface y transforma nuestras vidas. En nuestra actualidad, las palabras que expresan promesas no tienen mucha aceptación, pero en cambio las vidas transformadas por Cristo son un poderoso instrumento que Dios usará para despertar en los perdidos el deseo de acercarse a Cristo. Por eso nuestra iglesia debe tener este testimonio poderoso, porque si no tenemos este mensaje no seremos válidos para proclamar el Evangelio por nuestras vidas. Ahora pasamos al tercer punto. Lo otro, también, la sal es un elemento generador de sabor. Acá sin duda es una aplicación de la metáfora mucho más genérica que las anteriores, la más cercana. La presencia de nosotros, los seguidores de Jesucristo, debemos ser los que damos un toque de sabor a nuestra comunidad, que es insípida, que no tiene sabor, y aliciente, sin ganas, sin estímulo, sin ganas de hacer nada, por llegar a satisfacer sus necesidades espirituales. Esto no involucra que sea la iglesia completa en una actuación colectiva, sino que es algo personal, ya que esto se ve por el testimonio personal. Nosotros no estamos llamados para estar involucrados o hacer declaraciones de políticas a favor o en contra de algo, ya que nosotros como iglesia no somos algo temporal como la política, sino que somos algo eterno y celestial. Nosotros con nuestra presencia, influencia y testimonio de vida podemos orientar a ciertas decisiones políticas y al gobierno que está en este mundo. Pero estamos llamados a dar sabor, testimoniar a los demás de la esperanza que hay en nuestro Señor Jesucristo, demostrando a todos las transformaciones que hemos tenido en nuestras vidas por el poder de Dios mediante el testimonio de nuestra congregación cristiana. Por eso debemos tener presente que con nuestra conducta renovada en Cristo produciremos este sabor especial y agradable para nuestra sociedad. Nosotros estamos llamados a obedecer las leyes de nuestro país. Se nos enseña en el libro Romanos, capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. También esto debe estar reflejado en las relaciones familiares, con la guía que nuestro Dios nos dejó en la Biblia, donde cada uno de los miembros hará el bien por los demás, como es sometiéndose unos a los otros. Nosotros no podemos dar malos ejemplos como cristianos. ¿Se imagina usted establecíamos jerarquías dentro de nuestra familia para exigir sumisión en vez de comunión con amor? Sabemos que es
es bueno establecer un orden dentro de la familia para el correcto funcionamiento. Pero la sociedad actual queda impactada cuando sabe que hay matrimonios cristianos que conservan todavía aún el afecto extrañable, a pesar de los años que llevan juntos. Cuando hay padres que cuando comprenden a sus hijos y los tratan sin imponer cosas traumáticas para ellos. Padres que dan atención a sus problemas de sus hijos. Y también cuando hay hijos que respetan a sus padres, no por motivo de que son autoridad, sino solo por el amor que tienen por ellos. También en los trabajos debemos darle un sabor especial a las relaciones con nuestros compañeros, jefes, que deben ser basados en el respeto y en el rendimiento del trabajo. Sabemos que todas las leyes laborales que rigen la relación laboral son súper y muy superadas por las reglas morales que aprendimos en la palabra de Dios. Ahí encontramos un sabor especial al que tiene una vida y mantiene en vivir una conducta irreprochable en medio de una sociedad que cada vez está más corrompida y alejada de Dios. La mentira está proscrita, el enojo cancelado, el robo ya no existe, el trabajo se hace no con el propósito de enriquecerse, sino de tener para compartir con el necesitado, donde las palabras feas desaparecen de nuestro hablar, donde la amargura, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia no existen, porque siempre debemos tener la benignidad, la misericordia y el perdón. Deben estar en nuestra relación y deben ser naturales entre nosotros los creyentes, como encontramos también en la palabra en que el apóstol Pablo les habla a los ciudadanos de Efeso, que encontramos en Efesios 4, del versículo 25 al 31. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Palabra del Señor. Amén. Podemos encontrar también que hay sabor en la vida cuando podemos ver a personas que han sufrido algún accidente, que han sido despreciados, maltratados, acosados, o también saber de víctimas que han sufrido injustamente y provocados por otros. Y nos damos cuenta de este sabor cuando vemos que ellos tienen la capacidad de perdonar a quienes los ofenden y de amar a su ofensor. Y esto también podemos encontrar una palabra en Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 14. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es vínculo perfecto. Esta es palabra del Señor. Amén. No cabe duda que la misión principal de nosotros como iglesia es predicar el Evangelio, entregando el contenido espiritual de salvación, para que todo aquel que crea, pero también seremos
quienes le daremos este sabor a los no creyentes. Ellos verán nuestro comportamiento y los cambios en nuestras vidas, vidas renovadas en Jesucristo, quien nos ha rescatado de la vida sin sal que teníamos antes de venir a Él, en arrepentimiento y reconociéndolo como nuestro Salvador. Esta metáfora de la sal está dirigida a todos los que son seguidores y han formado una relación con Él, con el fin de que nosotros como hijos de Dios fuéramos entregando el Evangelio a todas las personas que no eran creyentes. Por eso habla de la sal, que debemos tener la preocupación de poner la sal correcta al entregar la palabra, como también con nuestro comportamiento de vida. Nosotros, al ser cristianos, también estaremos en la mira de todos los que nos rodean, sean familia, vecinos, compañeros de trabajo, a quienes con nuestro comportamiento, reacciones, actitudes daremos a conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos hizo ser mejores hombres en esta tierra. Para ser sal de la tierra es necesario siempre tener esta relación con nuestro Señor y que haya el componente espiritual que nos hace sal a nosotros mismos. Como dice la palabra en Marcos capítulo 9, versículo 35, tened sal en vosotros mismos. El buen sabor de la gracia produce por comunión el buen sabor de la vida cristiana. Debemos tener siempre presente, no se puede salar sin sal. No tendremos vida de testimonio posible sin la comunión vivencial con la vida de Cristo. Debemos ser sal, como acá el Señor menciona, y hay un problema que Él nos menciona. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Algunos piensan que la sal nunca podrá dejar de ser salada por su comportamiento químico. Esta nunca perderá sabor. Pero al mencionar en Mateo, podemos ver que usa un verbo en que lo hace hacerse vano. Literalmente se lee, si la sal se vuelve necia. El verbo tiene una raíz que lo vincula con algo obtuso, lento, torpe, estúpido, etc. El Señor no afirma que la sal pudiera desvanecerse, es decir, dejar de ser salada. Simplemente lo está apuntando como una hipótesis para resaltar lo inútil de ella sería si pasara. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo que con esta hipótesis sería la realidad de nosotros y no la apariencia externa del profesante. Él nos dice, el que no obra como sal es que nunca fue sal. Esto es muy grave para nosotros los creyentes, que diciendo que somos sal, para otros no lo somos. Debemos tener presente, solo quien es salvo de verdad es sal en esta tierra. Ya como dije anteriormente, tendrá el elemento espiritual que lo ayudará y guiará en él mismo. El profesante tiene la apariencia de ser sal, apariencia de piedad, pero con su vida niega la eficacia de ella. Tenemos que saber que en la iglesia de Cristo siempre hubo y habrá, junto a los convertidos, otros que solo son convencidos, que viven como los cristianos, pero no tienen a Cristo en su corazón. Hablando del caso hipotético de la sal que se desvanece, se puede tomar la consecuencia de lo que dice la palabra. No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Si lo que aparenta ser sal no lo es, simplemente podríamos decir que es arena, que solo es buena para ser pisada y usada para hacer caminos. No vale para lo que fue creada la sal, y solo podrá ser usada junto a la tierra, servir de sustento a los pies de la gente que caminen sobre ella. Debemos saber que los que sin ser hijos de Dios y se consideran como tales, su único destino no será de la vida en el reino, sino que serán tomados como intrusos, sin derecho al reino, y echados en las tinieblas de afuera, como lo pueden también leer en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 12. Antiguamente la sal era usada para echarla en los caminos
ya que ésta mataba todo lo que hubiera debajo de la tierra. Con esto se evitaba que creciera maleza en los caminos. Como también la sal, al echarla sobre la tierra, ésta pasaba a ser improductiva. De esta manera se actuaba cuando querían causar daño definitivo a alguna propiedad. Esto también lo podemos ver en el actuar que tuvo Abimelech con Siquem en Jueces capítulo 9, versículo 45. Dice la palabra: y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad, y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad, y la sembró de sal. Palabra del Señor. Amén. Debemos tener cuidado con nuestra conducta inconsecuente con lo que se nos enseña en la palabra. Debemos tener buenos testimonios para no ser juzgados por otros y tampoco por nuestros hermanos, ni tampoco ser piedra de tropiezo, no sea que por culpa de nosotros alejemos a algún hermano. Nuestro comportamiento en la iglesia debe mostrarnos santidad, debe ser la misma que nosotros lo tenemos cuando caminamos en el mundo. Hermanos, recordemos que como nos dice nuestro Señor Jesucristo, somos la sal de este mundo. Como tal, demos sabor a todo lo que hagamos en este mundo, porque nosotros somos testimonio vivo del amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que nos rescató de este mundo de perdición y nos llamó hijos. Nosotros lo reconocimos públicamente como nuestro Rey, Señor y Salvador. Debemos recordar siempre que nosotros antes no éramos sal, pero ahora sí, y por esto los aliento que siempre estemos dando lo mejor de nosotros en nuestro entorno, seamos testimonio vivo en los cambios que ha provocado nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Que las personas que conozcamos y le hablemos de este hermoso evangelio sientan la necesidad de querer adquirir esta sal, que les produzca la necesidad de sed, de querer saber más de este Dios misericordioso, que lleguen a Él y en arrepentimiento y lo reciban en sus corazones y reconozcan como su Salvador. Amén. Oramos, hermano. Padre eterno, Padre santo, Padre todopoderoso, damos gracias, Señor, por este mensaje, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por haberla dejado, esperando, Señor, que haya sido de entendimiento para mis hermanos como ha sido para mí. Te pido, Señor, guardarla en mi mente, en mi corazón, Señor, y también llevarla a cabo. Y doy gracias, Señor, por haber pasado por esta palabra, esta porción, Señor, porque ha sido de edificación para mí. Padre, oramos, dejando a mis hermanos bendecidos, Señor, por ti, en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén.